Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente. En esta etapa hablaremos del uso del programa MOSEC. Dada la complejidad de este conocimiento, hemos dividido el mismo en 7 instructivos: generalidades del programa MOSEC, diseño de un ejercicio docente, introducción de datos de equipos y esquemas en el MOSEC, generación del árbol de fallo y datos genéricos de componentes, llenado de la base de datos de confiabilidad, cuantificación del árbol de fallo y análisis de importancia y otras aplicaciones. Hoy nos introduciremos en el primero de estos pasos, o sea, generalidades del programa MOSEC. Todos disponen en sus máquinas de versiones de este programa, así como de datos complementarios que incluyen tareas resueltas y manual de usuario. Aunque su uso es relativamente fácil, hemos preparado esta presentación para facilitar su empleo. Los dos últimos módulos, análisis de riesgo y acciones preventivas orientadas a la seguridad, utilizan en su diseño, así como en la resolución de sus actividades prácticas, el programa MOSEC, el cual estamos mostrando en esta presentación. El algoritmo general del programa MOSEC es el siguiente. Aunque el programa está destinado a la gestión de mantenimiento orientada a la seguridad, los pasos del algoritmo que se utilizarán se dirigen al análisis de confiabilidad de sistemas y sus aplicaciones. Trabajaremos sobre los aspectos de generación de patrones de evaluación probabilista, así como en las aplicaciones análisis de importancia y estudios de RCM. El subalgoritmo que describe la generación de patrones de evaluación probabilista es el siguiente. La preparación y codificación del esquema es un recurso utilizado normalmente previo a la modelación de un esquema, únicamente que en el caso del MOSEC cumple la misión de facilitar la construcción del árbol de fallo, tarea reconocida de relativa alta complejidad. La creación del árbol de fallo y la base de datos de confiabilidad se realizan de manera automática por el código MOSEC a partir de los datos previamente introducidos. En la última etapa avanzaremos hacia el análisis cuantitativo, el cual incluye algunas aplicaciones como análisis de importancia y estudios de mantenimiento centrado en confiabilidad. Hasta aquí las generalidades del programa MOSEC. En el próximo instructivo prepararemos el ejercicio docente que utilizaremos para ilustrar el empleo del sistema. Muchas gracias. Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente. En este instructivo nos dedicaremos a la preparación de un ejercicio docente que será la base para la ilustración del empleo del código MOSEC. La preparación y codificación del esquema requiere de un trabajo de mesa previo muy importante, para no improvisar durante el uso del sistema informático. Tomaremos el siguiente ejemplo de sistema tecnológico para su análisis. Se trata de un sistema conformado por 2 líneas redundantes de bombas diésel. Para evitar la recirculación entre líneas, se ubican válvulas de no retorno en la descarga de cada bomba. Para la prueba periódica de cada línea, que se realiza cada 720 horas, o sea, un mes, se utiliza la válvula motorizada SSBM1, normalmente abierta. En esta operación, cada bomba se arranca una por vez, se abre su correspondiente válvula de retención y el agua tomada desde la presa recircula a través de la línea de recirculación hacia la misma. Como colofón de la prueba, se cierra la válvula motorizada de la recirculación y se comprueba su capacidad de hermeticidad. Finalmente, se retorna todo el sistema a su posición inicial, o sea, las bombas SSPD1 y SSPD2 a la espera, las respectivas válvulas de retención pasarán a posición cerrada y la válvula de recirculación pasará a posición abierta. En caso de demanda real, el sistema arranca sus líneas redundantes y cierra la válvula de recirculación SSBM1, todo de manera automática. El primer paso del análisis es codificar adecuadamente este fragmento de esquema. Se han codificado a contraflujo todos los elementos, incluyendo el nodo 1, donde confluyen los segmentos alimentadores denominados S1 y S2, y de donde parte el segmento derivador denominado S3. Adicionalmente, se han dispuesto con el nombre de grupos funcionales todos los elementos que están incluidos en los esquemas. Por ejemplo, el segmento 1 tiene incluido el grupo funcional 1 y el grupo funcional 2. El primero corresponde a la válvula de retención SSBS1 y el segundo corresponde a la bomba diésel SSPD1. Observen que respectivamente se han enumerado los componentes y en este caso el número está correspondiendo biunívocamente con el número del grupo funcional identificado. De manera similar, en la otra línea, el segmento 2 cumple similares
patrones para la codificación. Finalmente, en el segmento 3, que es el segmento de recirculación, se ha ubicado el grupo funcional 5, que corresponde a la válvula motorizada SS-BM1 y que a su vez se ha identificado con el número 5. A partir de este análisis es posible entonces obtener una tabla resumen donde, partiendo de que la cantidad de componentes identificados en nuestro esquema es 5, se han identificado cada uno de los componentes con su número, con su descripción, con su código genérico y con su estado inicial. Observe que el código genérico de la válvula de retención 1 corresponde a un código ya identificado dentro de su propio sistema alfanumérico de identificación en planta, o sea, SSBC1 corresponde a un elemento cuyo código genérico es BC. Adicionalmente, el estado inicial de este componente es el código E, que corresponde a cerrado. Estos códigos aparecen de manera automatizada dentro del sistema MOSEC y por tanto serán fácilmente identificables por ustedes a la hora de introducir los datos. Esta tabla, resumen, es importante prepararla porque ahorra un importante esfuerzo en la introducción de datos en el sistema. A continuación será importante identificar todo lo que tiene que ver con los elementos de enlaces que conforman a este esquema. Obsérvese que esta tabla resume o es una representación analítica de este esquema tecnológico. Por ejemplo, el nodo 1 tiene dos segmentos alimentadores que están precedidos por un signo positivo. S1 y S2 corresponden a los segmentos alimentadores y el segmento derivador, que en este caso es S3, ha sido precedido por un signo negativo. Observe que entre los diferentes enlaces correspondientes al nodo 1 se ha utilizado la coma como modo de separar. Adicionalmente, este esquema, que se encuentra normalmente a la espera, o sea, en situación de 0% de rendimiento, pasará al 100% de rendimiento tal y como ha sido anunciado en la preparación de la tarea. De manera similar, los segmentos alimentadores, cada uno con un 100% de capacidad, están integrados respectivamente por el grupo funcional 1 y grupo funcional 2, y el segmento 2 por el grupo funcional 3 y el grupo funcional 4. De manera similar al nodo, los segmentos alimentadores con 100% de posibilidad de rendimiento cada uno irán de 0 antes de la demanda a 100 después del momento de la demanda. Finalmente, el segmento 3, que es el segmento de recirculación, al cual le corresponde el grupo funcional 5, va de 100 a 0, o sea, está totalmente abierto en situación inicial y deberá pasar a 0 en el caso o cierre completo de la válvula en el caso de demanda real. Observen que los grupos funcionales dispuestos en cada uno de los segmentos tienen un comportamiento respecto a su rendimiento similar al segmento de donde parten, o sea, el grupo funcional 1 y 2 va de 0 a 100, al igual que su segmento, y los grupos funcionales 3 y 4, al igual que el segmento 2, van de 0 a 100 también. Observen que los grupos funcionales se han acompañado del número del elemento incluidos en ellos. En este caso, el grupo funcional 1 corresponde a 1 y a su vez, como se ve en el esquema, corresponde a la válvula de retención SSPC. De manera similar ocurrirá con el resto de los componentes. Finalmente, el grupo funcional 5 va de 100 a 0, tal y como corresponde con su segmento derivador S3, y observe que se le ha asociado el elemento 5, que es en este caso la válvula motorizada. Recuerden que a la hora de emplear el sistema MOSEC, usted deberá ubicarse en la carpeta donde ha dispuesto el mismo para su uso durante la diplomatura. Veamos ahora la forma en que utilizaremos el código MOSEC. Una vez en su carpeta de trabajo, usted despierta el código MOSEC, en este caso con doble clic, da a continuar y utiliza el número 1 como código de entrada. Al dar Enter, usted arribará al menú principal del código. Sobre la opción principal, despliega dinámicos y avanza hacia patrones de evaluación. Sobre patrones de evaluación se encontrará esquema tecnológico en su variante analítica. Esta será la opción fundamental que utilizaremos en los próximos pasos del código. Hasta aquí la preparación del ejercicio. En el próximo instructivo comenzaremos a introducir los datos al código MOSEC. Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente. Estamos entrando al tercer instructivo de empleo del código MOSEC, el que se refiere a la introducción en el programa de datos de equipos y del esquema. El objetivo entonces de esta parte instructiva será convertir el esquema tecnológico en un árbol de fallos.
O sea, se refiere entonces a la conversión en una forma gráfica conocida como árbol de fallo o un esquema deductivo de la forma en que falla este esquema partiendo de la interpretación de los enlaces que conforman este esquema, lógicamente sus nodos, sus grupos funcionales y los equipos integrantes de cada uno de los grupos funcionales. Del instructivo anterior habíamos obtenido una tabla resumen de preparación que correspondía a los diferentes componentes que integran este esquema, para los cuales habíamos identificado su código genérico y su estado inicial. Adicionalmente, habíamos establecido una tabla resumen con enfoque analítico que permitía convertir el esquema anterior en sus diferentes componentes integrantes o enlaces, así como las estructuras de dichos enlaces, que podrían ser en este caso segmentos, grupos funcionales o elementos como tal, partiendo de que se habían identificado dentro del esquema un nodo y algunas estructuras. Adicionalmente, estas estructuras tenían asociado el rendimiento antes de la demanda y el rendimiento después del momento de la demanda. Con datos similares, entonces, estamos preparados para ingresar al código MOSEC. De esta forma, avanzando hacia el código MOSEC, tendremos que, entrando sobre patrones de evaluación, podemos avanzar hacia esquema tecnológico, la opción crear, e inmediatamente introducir aquí la cantidad de equipos que corresponde a este esquema, en este caso 5. Dando doble clic, activamos entonces la lista de componentes y en la mano derecha ustedes podrán identificar una lista de todos los tipos de componentes que tiene incluido el código, que son una cantidad bastante numerosa. Comenzando por la interpretación de los datos ya conocidos de las tablas anteriores, diremos que el componente 1 corresponde a una válvula de cheque, la buscaremos en esta lista, con doble clic la introducimos, y de manera similar al elemento 2 entonces, que corresponde a una bomba diésel, y así sucesivamente con cada uno de los pasos, repitiendo este procedimiento, doble clic sobre el elemento 3, válvula de cheque, el elemento 4, doble clic, y en este caso, nuevamente, bomba diésel, y finalmente el elemento 5, y buscando en esta lista la válvula motorizada, habremos cumplido la identificación de cada uno de los tipos de componentes que están incluidos en este esquema. A continuación, oprimiendo el botón OK, avanzamos hacia componentes, la válvula de cheque o de retención que inicialmente está cerrada, el componente bomba diésel que inicialmente está a la espera, el componente 3 que corresponde a válvula de cheque inicialmente cerrada, la bomba diésel a la espera nuevamente y la bomba motorizada que se encuentra en estado inicial abierto. Con este paso habremos cumplido lo que tiene que ver con la identificación de componentes y sus estados iniciales. A continuación introduciremos todo lo que tiene que ver con la identificación de los enlaces que están identificados dentro de la estructura del esquema. El primer tipo de elemento que se identifica es un nodo. Dando doble clic sobre esta columna aparece ya identificado el nodo y a continuación en esta columna deberemos introducir, utilizando siempre letras mayúsculas, los diferentes elementos que conforman esta estructura. Recuerden que a ese segmento, a ese nodo entraban dos segmentos alimentadores, S1, S2, y un segmento derivador que era identificado como menos S3. Observen que aunque no se ha puesto el signo positivo porque el programa por defecto lo entenderá, el signo negativo sí debe ser colocado explícitamente. Recordar que este nodo va de 0 a 100, o sea, 0 antes de la demanda y 100 a partir de la demanda, que será su rendimiento máximo. A continuación deberemos introducir los segmentos alimentadores, en este caso segmento 1 aparece aquí, pero también puede ser introducido directamente escribiendo. A continuación, en este segmento hay que recordar que había dos grupos funcionales, grupo funcional 1, grupo funcional 2, y este segmento va de 0 a 100 porque él tiene 100% de rendimiento posible, pero se encuentra inicialmente a la espera, o sea, con 0% de rendimiento. Lo mismo habrá que hacer con el segmento 2, corresponde el grupo funcional 3 y el grupo funcional 4, igual este segmento va de 0 a 100, y
a continuación entonces deberemos introducir el otro segmento que corresponde al segmento derivador, que es el segmento S3, que ya aparece aquí en esta lista, y ese segmento S3 que le corresponde al grupo funcional 5. Recuerden que este segmento, como es derivador, va de 100 a 0, o sea, es un segmento que inicialmente está totalmente habilitado para trasegar fluido, pero en el momento de la demanda deberá ir hacia 0, por tanto él va de 100 a 0. Como solamente tenemos disponible en el editor base de estructura de esquema tecnológico previsto en el MOSEC 5 filas, pues habrá que introducir una mayor cantidad de filas y para ello utilizaremos el botón insertar. Insertamos más filas y continuamos entonces introduciendo los datos. Recordando que en este caso corresponde su turno a los grupos funcionales. Ya habiendo introducido todos los segmentos y el nodo, empezamos a introducir los grupos funcionales. Grupo funcional 1, al que corresponde el elemento 1, y este grupo funcional, al igual que su segmento de partida, va de 0 a 100. Lo mismo ocurrirá con el grupo funcional 2, que corresponde al elemento 2 y va de 0 a 100. A continuación, el grupo funcional 3, recuerden siempre doble clic sobre esta columna, activa la lista. Grupo funcional 3 corresponde al elemento 3 y este también va de 0 a 100. A continuación, grupo funcional 4. Siguen faltándonos en este caso líneas en la tabla, podemos insertar más. Introducimos entonces el grupo funcional 4, corresponde al elemento 4, de manera similar va de 0 a 100. Y finalmente, el grupo funcional 5 está ya en la lista. Una vez que se introduce en la primera columna, ya aparece en la lista asociada a este paso. Y a continuación le ponemos 5. Recordando que este grupo funcional pertenece al segmento 3, que va de 100 a 0, por tanto, él también deberá ir de 100 a 0. Queremos llamar la atención sobre una situación especial. Ustedes recordarán que en el planteamiento inicial del ejercicio se había considerado la automática como uno de los contribuyentes. Sin embargo, nosotros en aras de su simplificación no la incluimos en el planteamiento. Cuando se trata de componentes como esto de la automática que participan en varios grupos funcionales, por ejemplo, en este caso en el grupo funcional 2, el grupo funcional 4 y el grupo funcional 5, que son elementos activos que requieren comando automático, pues este elemento correspondería al elemento 6 de haberse declarado en el planteamiento inicial de la tarea, pues se incorporaría simplemente colocando una coma e incluyendo el elemento que corresponde. Como observarán, en este caso el editor lo rechaza porque el elemento 6 no fue considerado inicialmente en el planteamiento del ejercicio. Una vez cumplido este paso, es indispensable salvar el esquema. Salvaremos el esquema. Con un nombre como ejemplo. Una vez cumplido este paso, está listo nuestro ejercicio para realizar la creación del árbol de fallo y la base de datos genérica. Muchas gracias. Estimados estudiantes, bienvenidos al cuarto instructivo de empleo del código MOSEC, el que se refiere a la creación del árbol de fallo y de los datos genéricos de confiabilidad de equipo. Al final del segundo instructivo se había obtenido la siguiente tabla representativa del esquema tecnológico que estamos estudiando. En la creación del árbol de fallo y de la base de datos de confiabilidad es importante tener en cuenta la complejidad del esquema y de todos los datos incluidos. Para ello, el código tiene previsto un algoritmo de creación automática que elimina las necesidades de experticidad relativas a este paso de creación del árbol de fallo. Utilizaremos para ello el botón Crear árbol de fallo que se encuentra en la base de la tabla. Avanzaremos entonces hacia el código MOSEC para ilustrar todos los pasos anteriormente enunciados.
En la opción patrones de evaluación y sobre esquema tecnológico, y teniendo en cuenta que el instructivo anterior habíamos salvado el esquema tecnológico creado, podemos ir hacia la opción abrir y despertar dicho fichero, y en dicho fichero encontraremos que todas las posibilidades ya anteriormente enunciadas que tienen que ver con la descripción de los diferentes elementos en el esquema tecnológico han sido introducidas. A continuación, utilizando el botón crear árbol de fallo, nos aparecerá la pregunta considerar derivación por dentro de los lazos. Esta pregunta en nuestro caso será respondida de manera negativa, dado que han sido tomados en el diseño del esquema las medidas para que esta situación de reflujo por dentro de los lazos no se produzca. A continuación ha quedado creado el árbol de fallo. El árbol de fallo, de acuerdo a las posibilidades de este editor, que ha sido ahora representado de manera analítica, tiene en la segunda parte de la tabla un grupo de columnas que corresponden a los diferentes puntos esenciales del árbol de fallo. Dígase, nombre de la compuerta, símbolo de la lógica booleana, la lógica de fallos y los modos generales de fallos que corresponden a cada una de las estructuras. Como ustedes observarán, en el nodo 1 ha sido obtenida una puerta I, o sea, una puerta que representa que será necesario el fallo de los dos segmentos alimentadores para que se produzca el fallo de este nodo. A continuación, cada una de las estructuras del árbol han sido descritas con sus respectivas particularidades, teniendo en cuenta que para algunos elementos corresponden situaciones o modos de fallo, sucesos básicos, modos de fallo, que son múltiples, y eso lo veremos a continuación representado en la tabla que se encuentra dispuesta en la base de esta generación y que tienen incluidos todos los elementos que fueron creados y que corresponden biunívocamente con los diferentes números representados en este caso en la parte de la lógica. Obsérvese que para las válvulas de retención se han obtenido los modos de fallo que corresponden a fallo a la apertura, dado que estas válvulas inicialmente estaban cerradas, y solo arrancas con el flujo inyectado por los diésel. Ambos diésel, en este caso bombas diésel, fallan al arranque y la correspondiente válvula motorizada fallan al cierre. Por eso, cada una de estas letras que ustedes ven identificadas aquí corresponden con códigos ya conocidos por ustedes y que se encuentran también dispuestos en la tabla de la derecha. Aquí, dado que se ha utilizado la opción más fácil de creación de árbol de fallo prevista dentro de MOSE, el sistema toma automáticamente los valores de tasa de fallos que están, en este caso, asociados en la tabla de la derecha. Adicionalmente, el sistema tiene previsto la identificación de modos de fallo que no corresponden a los 5 elementos inicialmente concebidos en nuestro esquema tecnológico. ¿Por qué? Dígase que las bombas diésel, dado que son elementos de tipo dinámico, tienen asociados no solo modos de fallo al arranque, sino también modos de fallo en operación. Los fallos de causa común son fallos dependientes de tipo implícito que tienen que ver con características intrínsecas de los componentes redundantes, activos e idénticos, en este caso las válvulas de retención y las bombas diésel, y por tanto estos componentes también deberán ser considerados en la lógica de fallo. Con este paso estamos listos entonces para crear o para completar la base de datos de confiabilidad genérica, que solamente ha tenido en cuenta la identificación de componentes y su modo de fallo asociado. Entonces hemos obtenido una tabla de este tipo y en el próximo instructivo completaremos la base de datos de confiabilidad. Muchas gracias. Estimados estudiantes, bienvenidos al quinto instructivo del empleo del código MOSE, el que se refiere a la creación y llenado de la base de datos de confiabilidad. Del instructivo anterior habíamos obtenido esta tabla resultante de creación del árbol de fallo y su respectiva base de datos de confiabilidad, pero genérica. Ahora será necesario completar la base de datos de confiabilidad genérica con un grupo de datos adicionales, los cuales el código no le es posible llenar de manera automatizada. A continuación, entraremos
al empleo del código MOSEC para cumplir con este paso. En el paso anterior habíamos quedado precisamente en este punto donde estaban completamente identificadas en base a una estructura analítica las diferentes estructuras, valga la redundancia, y enlaces que correspondían al esquema tecnológico. Obsérvese aquí los símbolos de la lógica booleana que correspondían a cada uno de los elementos o estructuras en el esquema tecnológico, así como el enlace de las diferentes puertas que describían este comportamiento lógico del esquema. A continuación, en la base, teníamos dispuesta la base de datos de confiabilidad, en este caso de tipo genérica, en la cual estaban identificados los componentes y su modo de fallo asociado. Con el botón Crear base de datos de confiabilidad o DTC, obtenemos inmediatamente la tabla que observamos. En esta tabla aparecen identificados a cada uno de los equipos modo de fallos ya creados durante la generación del árbol de fallo, un código genérico que estaba asociado a la tabla que en la opción anterior aparecía a la derecha. Podemos regresar a verla, a esta tabla precisamente que aparece aquí, y en base a esta combinación de código, el código MOSEC le es posible identificar qué componente corresponde a cada una de estas estructuras que están acá. Por eso es que el código no solamente identifica el componente genérico, sino a continuación identifica la tasa de fallo que corresponde a este código genérico, que a su vez corresponde al código obtenido en el árbol de fallo. Con esta posibilidad, entonces, podemos comenzar a llenar los datos restantes. Recuérdese que cada una de las líneas era probada periódicamente, por tanto, con doble clic sobre la columna modelo podemos buscar el caso de los componentes a la demanda probado periódicamente. Lo mismo ocurrirá con todos los componentes que están en las líneas redundantes, en este caso las bombas diésel y las válvulas de retención. Adicionalmente, también ocurrirá lo mismo con la válvula motorizada que se encuentra en la línea de derivación, que también es probada periódicamente. El código alfanumérico que corresponde a estos componentes es un código alfanumérico dado durante la asignación de la tarea y que puede ser extraído de los datos de planta. Recuérdese que los códigos correspondían a estos datos que estamos introduciendo aquí. Adicionalmente, aparecen 5 nuevos componentes adicionales a los 5 primeros ya introducidos que correspondían biunívocamente con aquellos componentes declarados en el enunciado de la tarea, y en este caso se trata de componentes creados durante la generación del árbol de fallo que corresponde a las bombas diésel en operación, que lo acompañaremos con una letra R para diferenciarla del código anteriormente introducido para la bomba a la espera, o sea, fallo en operación, y adicionalmente los fallos de causa común que corresponden en este caso primero a las válvulas de cheque o de retención 1 y 2, y lo mismo ocurre con las bombas diésel con sus correspondientes fallos al arranque y en operación. Con estos datos que están aquí ya tenemos lleno todo lo que tiene que ver con códigos alfanuméricos y con identificación de modelos. Queremos llamar la atención que los modelos correspondientes a los elementos en operación, así como a las fallas de causa común, son introducidos directamente durante la generación de la base de datos de confiabilidad por el propio código, partiendo de que el código deducirá los datos, sobre todo en el caso de las fallas de causa común, directamente de los diferentes datos adicionales que vayamos introduciendo. Obsérvese que en la medida que los campos se completan, se van obteniendo ya valores de indisponibilidad media para cada uno de los componentes. Teniendo en cuenta que las pruebas de las líneas redundantes son mensuales, en realidad el número que corresponde aquí será 720 y no 8000, que por defecto tiene asignado el código. Obsérvese que en la medida que este dato se cambia, pues lógicamente cambian los valores de
indisponibilidad media asociada al componente. Ocurre lo mismo con el componente de bomba motorizada que falla al cierre, que tendrá también una tasa de fallo completamente, o sea, tendrá una probabilidad de fallo o una indisponibilidad media diferente a la que inicialmente calculara el código, con un valor de tiempo entre pruebas que es asignado por defecto. A continuación, el dato de 24 horas de tiempo de emisión lo tiene también asignado el código por defecto, lo cual corresponde a las necesidades de cálculo de los elementos o de los modelos de confiabilidad tipo 5, que son modelos de confiabilidad en operación. Si usted observa, el tipo 5 aquí corresponde a operación, y con este dato ya el código calcula automáticamente el valor de la Q-media. Los datos de Q-media para los elementos que se encuentran incluidos dentro de los elementos de causa común son deducidos automáticamente a partir de expresiones que tiene incorporadas dentro del código y que tienen que ver con el aporte que corresponde a los fallos de causa común, partiendo de los elementos que los producen. Dígase que en el caso de las válvulas de retención, que corresponde a los elementos 1 y 3, como ustedes observan, el elemento 1 y 3 son los elementos redundantes, activos e idénticos que corresponden a las válvulas de retención. Con esto tenemos ya lista esta parte de la base de datos de confiabilidad, y por tanto inmediatamente el paso que corresponde es salvar este resultado. Este resultado se salva con extensión AFA y le daremos el mismo nombre de ejemplo. Una vez salvado el árbol de fallo, podemos avanzar hacia la opción patrones de evaluación, y directamente entonces sobre el árbol de fallo ya creado podemos realizar su graficación, lo cual constituye una posibilidad más de documentación que ofrece el código. Si observan, en este caso sí aparecen explícitamente o se pueden ver más claramente aquellas compuertas que representan los comportamientos lógicos para el funcionamiento y fallo del sistema. Observen la puerta I que describe al nodo 1, las puertas O que describen a los segmentos 1 y 2, así como las puertas que describen a los diferentes grupos funcionales que participan en el árbol de fallo. Como ven, esta posibilidad de documentación se completa si vemos que existen algunos supercomponentes que no están desarrollados, y pueden entonces, avanzando con página siguiente, ver aquellos casos que no están completamente documentados en la página inicial del árbol. Con página anterior regresamos. Con esto hemos cumplido entonces el paso correspondiente a la creación y llenado de la base de datos de confiabilidad. Aquí tenemos representado de manera general un compendio de todos los resultados obtenidos, tanto para todas las compuertas como para todos los elementos incluidos en nuestro análisis. Como se ve, entonces tenemos lista la tarea para comenzar en el próximo instructivo la cuantificación del árbol de fallo ya preparado. Muchas gracias. Estimados estudiantes, bienvenidos al sexto instructivo de empleo del código MOSE. Este paso se dedica a la cuantificación del árbol de fallo. Del instructivo anterior teníamos ya listo el árbol de fallo necesario para la cuantificación del mismo. Recuerden que esto, aunque está representado de manera analítica, también puede tener una representación gráfica, como realmente se postula o se presentan los árboles de fallo. Estamos ya en la etapa de análisis cuantitativo y nuestro objetivo será obtener los conjuntos mínimos de corte, que son el resultado de la aplicación de las reglas del álgebra de Boole al árbol de fallo, en este caso objeto de estudio. A continuación, entonces, utilizaremos el código MOSE para realizar el cálculo de los conjuntos mínimos de corte. Del árbol de fallo anterior teníamos ya lista la lógica de fallos, que aparece, como ustedes recordarán, a partir de la columna número de compuerta en adelante, y teníamos también lista nuestra base de datos de confiabilidad ya completa con todos los datos asignados. Oprimiendo el botón CMC que aparece en la base de la tabla, accederemos al menú principal que tiene que ver con la determinación de los conjuntos mínimos de corte. Hay un grupo de datos que por defecto tiene previsto el código como orden máximo de los conjuntos mínimos que serán calculados, quiere decir cuántos elementos simultáneamente se permitirán dentro de cada conjunto mínimo que fallen simultáneamente
o que se indispongan simultáneamente para que se alcance entonces la magnitud de conjunto mínimo, en nuestro caso 15, sobrará ampliamente, por tanto por defecto este dato que tiene asignado el código lo dejaremos así, y adicionalmente entonces también podríamos asignar qué tipo de fórmula vamos a tomar. Como nosotros vamos a trabajar con la aproximación de eventos raros, trabajaremos con esta fórmula que también por defecto tiene previsto el código. Con el botón iniciar tenemos ya listos los resultados que rápidamente se han obtenido y que tienen un grupo de datos generales aquí importantes, como la cantidad de conjuntos mínimos de corte obtenidos, en este caso 12, la indisponibilidad total del sistema que está aquí representada, y un grupo de datos que aparecen en detalle. Al oprimir el botón resultado se despliega una tabla donde aparece un editor de conjuntos mínimos de corte, donde aquí los conjuntos mínimos de corte aparecen representados tanto por su número como por su código. Obsérvese que el primer conjunto mínimo corresponde a un conjunto mínimo de orden 1, en este caso corresponde al fallo, al cierre de la válvula motorizada de la recirculación. Observe que este conjunto mínimo integrado por un único elemento tiene un 87% de aporte, casi un 88% en su aporte con respecto a la probabilidad de fallo total del sistema, y a continuación aparecen entonces un conjunto mínimo relativo a los fallos de causa común de las bombas diésel. Este conjunto mínimo que corresponde a los fallos de causa común de las bombas diésel 1 y 2 tiene casi un 11% de aporte, y a continuación empiezan a aparecer otros conjuntos mínimos de menor importancia. Por ejemplo, el conjunto mínimo que aparece en el orden 3 corresponde a un conjunto mínimo que tiene una dimensión, como ustedes lo ven aquí, 2, un orden 2, o sea, necesita que fallen dos elementos, en este caso las dos bombas diésel en operación, y este conjunto mínimo tiene un aporte de 1,28% del total de la probabilidad de fallo del sistema. Un aspecto importante de este análisis es que para aplicaciones posteriores será necesario salvar los conjuntos mínimos de corte, y para eso entonces utilizaremos la opción salvar CMI, que está en la base de la tabla, y podremos entonces salvar los conjuntos mínimos de corte ya obtenidos para nuestro estudio. Resumiendo, disponemos entonces de varios resultados, los resultados generales, donde aparece aquí la indisponibilidad total del sistema. Esto se interpreta como que el sistema casi de cada 100 veces que sea demandado fallará 3, observen 2,76, casi 3. Adicionalmente hay una tabla resumen que tiene que ver con la estructura de los conjuntos mínimos que se han obtenido. Como ustedes ven, hay conjuntos mínimos de orden 1 y hay conjuntos mínimos de orden 2, tal y como corresponde a un sistema con líneas redundantes, en este caso 2 líneas redundantes. Y finalmente debe recordarse que utilizando el botón histograma será posible también representar esta distribución de conjuntos mínimos y aplicar muy fácilmente el principio de Pareto, mediante el cual uno determina que los dos primeros conjuntos mínimos prácticamente están llevándose casi el 98% de la contribución a la falla del sistema. Hasta aquí la cuantificación del árbol de fallo. En el próximo instructivo mostraremos algunas aplicaciones de este resultado. Muchas gracias. Estimados estudiantes, bienvenidos al séptimo y último instructivo de empleo del código Morse, el que se refiere a los análisis de importancia y otras aplicaciones, los cuales constituyen beneficios explícitos de estos estudios. Del instructivo anterior se habían obtenido la tabla de conjuntos mínimos importantes para el sistema analizado. En el marco de los análisis de importancia, será posible entonces realizar análisis como una de las aplicaciones enunciada ya en la presentación de este instructivo, y dentro de las medidas de importancia existen 3. La Fussell-Vesely, que es una medida de contribución; la reducción de riesgo, que es una medida que expresa cuánto mejora la confiabilidad del sistema cuando el componente tiene indisponibilidad 0, y el incremento de riesgo, que expresa por el contrario cuánto se incrementa la indisponibilidad del sistema cuando el componente tiene indisponibilidad 1, o sea, cuando se encuentra totalmente indisponible. Centraremos nuestra atención fundamentalmente en la medida Fussell-Vesely, o sea, la medida de contribución del fallo del componente al sistema. Para ello, avanzaremos dentro del código Morse hacia la opción importancia /RCM, la cual al activarse despliega un menú en el que existen la posibilidad de cálculo de todas las medidas de importancia y otras aplicaciones.
Nos centraremos entonces en la medida Fussell-Vesely, la cual, al dar OK, se obtiene el resultado ya directamente acá abajo expresado. Como ustedes verán, en esta tabla aparecen los componentes ordenados por su número, pero aparecen también los componentes ordenados por su codificación alfanumérica inicialmente adoptada durante la preparación de la tarea. Como verán, el componente más importante continúa siendo, al igual que en el fichero de conjuntos mínimos, el componente que tiene que ver con la falla al cierre de la válvula de recirculación SSBM1, y a continuación el otro componente coincide con el segundo conjunto mínimo también de la tabla. Lógicamente, en este caso los resultados deberán ser completamente congruentes. Sin embargo, a continuación aparecen desplegados otros elementos como las dos bombas diésel en operación, que tienen una contribución relativamente menor con respecto a los otros componentes. Un resultado importante respecto a este estudio o esta aplicación de análisis de importancia es que es posible igualmente aplicar el principio de Pareto a partir de que tenemos la contribución de cada uno de los fallos de los componentes a la falla total del sistema, pero dispuesta de manera individual por cada uno de ellos, y como ustedes observarán, los dos componentes que más contribuyen al fallo siguen siendo, en este histograma, el fallo al cierre de la válvula BM1 y las fallas de causa común al arranque y en operación de las bombas diésel. A continuación, la próxima aplicación importante que deberemos analizar será los estudios de mantenimiento centrado en confiabilidad. De manera similar, estas se obtienen a partir de los ficheros de conjuntos mínimos de corte, y las posibilidades de un estudio de mantenimiento centrado en confiabilidad permiten hacer análisis de ordenamiento por contribución, de optimización de mantenimiento preventivo y estrategia de prueba, de optimización de diagnóstico predictivo y la determinación de debilidades del diseño. O sea, que dentro del código, con las potencialidades del código, todas estas aplicaciones se pueden realizar a partir de un estudio de mantenimiento centrado en confiabilidad. A continuación veremos este estudio utilizando el código, regresando entonces a la opción de importancia RCM, vamos directamente hacia RCM y entonces obtenemos los resultados para el caso de un estudio de mantenimiento centrado en confiabilidad. Obsérvese que en esta gráfica aparecen identificados los componentes de alta criticidad con el fondo rojo y los de media criticidad con el fondo amarillo. Lógicamente, en nuestro estudio debe centrarse fundamentalmente en este grupo de componentes, ya que los de baja criticidad nos representarán un impacto importante en la disponibilidad del sistema. Los criterios que se han adoptado para determinar este nivel de criticidad parten de los estudios de la medida Fussell-Vesely, considerando que cualquier componente cuya contribución a la falla del sistema esté en el orden del 10% por arriba de ese valor estará en un nivel alto, y los que estén entre un 10 y un 1% estarán en un nivel medio, lógicamente siempre partiendo del nivel de importancia dado por la medida Fussell-Vesely o la medida de contribución del fallo del elemento a la probabilidad de fallo total del sistema. La tabla mostrada dentro del PowerPoint no resulta exactamente igual a la obtenida con el código. Sin embargo, a los fines de la explicación resulta suficiente. Entonces, yendo hacia la tabla, podemos ver que en detalle aquí se puede ver el ordenamiento por contribución por la Fussell-Vesely. En esta otra columna es posible apreciar la optimización de mantenimiento preventivo y estrategia de prueba partiendo de valores que precalcula el código y que establecen cada qué tiempo es adecuado darle mantenimiento a este componente y cada qué tiempo se debe realizar una prueba. Adicionalmente, es posible optimizar el diagnóstico predictivo teniendo en cuenta las tareas posibles de mantenimiento predictivo que se le pueden dar. En este caso, MC representa monitoreo por condición. Obsérvese aquí también los tipos de monitoreos por condición que es posible dar a estos componentes. Les alertamos que utilizando doble clic sobre las columnas tareas y monitoreo por condición, ustedes podrán acceder a un listado de los significados de los códigos que están aquí representados en estas columnas. Y por último, el sistema también permite determinar debilidades de diseño. Si un mantenimiento es necesario que sea dado con una frecuencia inferior a una semana, como es el caso de los que aparecen aquí, sombreados en azul, pues ello representará que este componente no puede ser resuelto con más mantenimiento.
De manera similar, tampoco la reducción del tiempo entre pruebas resolverá el problema para este componente. Obsérvese que igualmente aparece sombreado en azul y por tanto significa que se requerirá una frecuencia de prueba inferior a una semana, lo cual no es lógico para resolver un problema de disponibilidad en un sistema. Por tanto, es necesario, como el caso de esta válvula de recirculación, pasar a un rediseño del sistema en el cual será necesario colocar una redundancia, que es una de las medidas que se puede obtener a partir de un estudio de este tipo, cuando aplicamos RCM con la potencialidad de determinación de debilidades de diseño. Aplique lo aprendido a la solución de las actividades correspondientes del módulo. Las capacidades del código pueden ser aplicadas a otras situaciones de estudio relacionadas con su realidad circundante. Todos los archivos de su estudio quedarán guardados en la carpeta donde está ubicado el código MOSE. Documente adecuadamente la tarea utilizando tales resultados. Les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias.